Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sin límites, de menos a más, porque el poder de Dios no retrocede, avanza, no disminuye, aumenta. Visión, vida y poder. Pastores Alivio Arango y Cecilia Baena. El límite lo pones tú. Dile, Señor, ven en este día y penetra profundamente en todas las esferas de mi vida y trae vida en todo. Dile, aquí estoy delante de ti, sabiendo, amado Señor de gloria, que mi mayor necesidad siempre será de tu presencia. Gracias por esa muerte en la cruz que me ha acercado al Padre, para que yo viva cerca, para que yo viva completamente en esa relación de Padre e Hijo. Dile, amado Padre de gloria, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estoy delante de ti, reconociendo que tú eres grande en amor, grande en fidelidad, grande en misericordia. Gracias, amado Señor de gloria, por este tiempo. Señor, que nos das de estar conectados. Señor de gloria, a los que ya están y los que nos vamos conectando. Ven y síguenos santificando, síguenos llevando, síguenos llenando con tu espíritu. Síguenos haciendo entendidos, amado Señor de gloria, en tu voluntad, en los tiempos que estamos viviendo, en las decisiones que debemos tomar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia para que tú sigas formando la mente de Cristo, porque tu palabra es bien clara. Nosotros tenemos la mente de Cristo y esa mente se desarrolla, Señor, toda vez que con diligencia alimentamos nuestra comunión contigo, alimentamos, Señor amado, nuestro espíritu. Padre, tomamos la palabra, Señor, la creemos, la caminamos aquí en esta tierra y pedimos que nos capacites para ser no solamente oidores, sino también hacedores. Gracias, Señor, en esta hora por este tiempo. Sigue aumentando tu luz, sigue aumentando tu presencia, Señor, y que esa luz, Padre, alumbre a todos los que están en nuestro entorno. Aquí estamos delante de ti y te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, moviéndose con poder, moviéndose con libertad, llevándonos, amado Señor de gloria, a ser una casa, Señor, espiritual, que cada día ofrecemos sacrificios para ti, sacrificios de alabanza, de adoración verdadera, Señor, donde ponemos vidas delante de tu presencia, queriendo aprender esa obediencia que cada día, amado Señor de gloria, nos enseña tu palabra, porque tú eres el modelo de la obediencia. Fuiste obediente, te humillaste, amado Señor de gloria, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en esta hora, amado Jesús, reconocemos que tú eres, Señor amado, supremo sobre cualquier cosa que tenga nombre en todo el universo. Reconocemos que tú eres el Señor completamente de nuestra vida, el creador, el salvador, el sustentador, el sanador. Tú eres, amado Señor, toda la fuente de nuestra visión y de nuestro propósito. Dile allí donde estás, amado Señor, aquí estoy, para que me sigas haciendo un hijo y una hija completamente capacitados de manera sobrenatural, para que me rinda cada día, para que cada día camine en tu presencia, para que cada día te siga, amado Señor de gloria, como la luz de mi vida, porque tú no solamente eres la luz de todo el mundo, tú eres la luz personal, tú eres la luz de mi vida, amado Señor. Dile, enciende aún más esa vida espiritual, alimenta esa vida espiritual,
que tú has puesto dentro de mí. Amado Jesús, dile gracias por esta gran bendición que tengo completamente de presentarme delante de ti. Dile, aquí estoy, amado Señor de gloria. Tú eres quien haces prosperar mi vida aquí en el caminar de la tierra. Tú haces prosperar tu propósito en mí. Dile, Señor, guíame en este tiempo. Dame ojos y oídos para ver, para escuchar. Dile, amado Señor de gloria, levanta ese testimonio en mi vida personal, que yo pueda hablar de ti, que no me avergüence de ti, amado Señor de gloria, y que esté, Señor amado, repartiendo pan constantemente, ese pan de la palabra. Dile gracias por tu presencia. Dile gracias, amado Señor de gloria, por alimentar mi vida. Gracias que tú eres ese pan de vida. Dile gracias, amado Jesús, que en ti estoy completo. Y mientras estoy en tu presencia, siga aumentando tu fuego, siga avivando mi vida, aviva tu obra en mi entorno, en mi familia. Dile, aviva tu obra en mi ciudad, en mi país. Aviva tu obra, el continente desde donde estoy. Dile, aviva tu obra en las naciones de la tierra. Dile, amado Señor de gloria, que tu conocimiento, Señor amado, se multiplique, que el reino de Dios avance, que personas sean nacidas de nuevo en aquellos lugares, amado Señor de gloria, donde la iglesia es perseguida. Dile, aquí estoy delante de ti y pido, Señor, que ese pueblo sea fortalecido, que ese testimonio, Señor amado, sea levantado, que tú guardes a tu pueblo, el pueblo que tienes en este tiempo, amado Señor de gloria, para honra, gloria y alabanza de tu nombre, ese pueblo que contiene tu presencia. Dile gracias, amado Señor de gloria, por ese pueblo que se multiplica, por ese pueblo, amado Señor de gloria, que ora, por ese pueblo que entiende el mover del Espíritu Santo, por ese pueblo sensible en la tierra. Dile, aquí estoy, amado Señor de gloria, gracias por tu presencia. Gracias, gracias. Aquí estoy, delante de ti. Dile, estoy listo para adorar, para exaltar, para bendecir tu nombre, para darte gloria a tu nombre. Dile, todo mi ser lo consagro una vez más a la persona de Jesucristo. Gracias, gracias. Amado Jesús, sigue obrando tu voluntad. Síguete moviendo en esta hora y síguenos guiando. Señor, aquí estamos a una vida llena de armonía contigo, llena de la paz que viene de ti, porque tu palabra es clara. Si nuestro corazón no nos reprende, paz tenemos para con Dios. Pero cuando sentimos que nuestro corazón nos reprende, Señor, tenemos algo que arreglar contigo. Y aquí estamos, para que nos guíes, amado Señor, a solucionar, a arreglar todo tipo de circunstancia, de situación contigo, en nuestra comunión. Aquí estamos, delante de ti, amado Señor de gloria. Nos ocupamos del Espíritu. Por ocuparnos del Espíritu es vida y es paz. Y aquí estamos, para que nos sigas llevando, Señor de gloria, a ese caminar del Espíritu, para que haya esa manifestación como consecuencia de vida y paz en todo mi entorno. Dile gracias, amado Señor de gloria. Dile, ven e invade a mi familia, a mi esposo, mi esposa, mis hijos. Dile, ven e invade a mis vecinos. Dile, ven y toca a las gentes que están en mi entorno para salvación. A aquellos que todavía no conocen tu palabra. Dile gracias, amado Señor de gloria, por las buenas noticias del Evangelio para ellos. Que logren, Señor amado, que alcancen ese nuevo nacimiento como creyentes en Jesucristo, como creyentes en la obra de la cruz, en la obra del nuevo pacto, de la sangre que habla mejor que la de Abel, dice tu palabra. Dile gracias, amado Jesús, por tu presencia. Aquí estoy, delante de ti. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre y te doy gracias por este tiempo. Dile, mientras, Señor, me ocupo primero en el reino de Dios buscándote, tú haces que todas las cosas fluyan, que todo lo que, Señor amado, necesito que se abra, Padre, que se dé,
de manera sobrenatural se da. Mientras estoy a tus pies, mientras estoy en tu presencia. Como aquella María que escogió la mejor parte. Dile, Señor, aquí estoy. Este momento, este tiempo es la mejor parte, completamente. Dile gracias, me rindo y recibo más de ti. Recibo más de tu presencia. Dile, recibo más, embriágame con tu espíritu. Gracias, amado Jesús, por este tiempo que me has dado, de estar delante de ti en esta hora. Aleluya. Así que yo les invito para que tomemos la palabra y estemos alertas, sensibles a la enseñanza. Y es una enseñanza que es muy importante, aunque nosotros lo hemos escuchado de cierta manera, esta enseñanza de una u otra forma, es una enseñanza que nos va a dar una mayor entendimiento, una mayor claridad, un mayor discernimiento a nivel espiritual de lo que fue la obra de Cristo en la cruz y lo que pasó a nivel espiritual cuando nosotros recibimos al Señor. ¿Qué hay detrás de lo que nosotros vemos? O no vemos, mejor dicho. ¿Qué hay detrás de lo que no vemos? Porque lo que no vemos, pues nosotros sabemos que hay detrás de aquello que vemos, pero detrás de lo que no vemos es lo que nosotros no captamos, pero la palabra nos muestra lo que hay ahí detrás. Y yo les invito para que vayamos a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 14. La palabra del Señor es bien clara y ella siempre nos está guiando. Pablo le dijo a Timoteo que seas hallado como alguien que usa bien la palabra de verdad, es decir, la divide bien y la enseña correctamente. Así que la palabra del Señor hay que mirar el perfil de las personas, aplicar ese perfil de la palabra, dividir una palabra cuando es para un incrédulo, cuando es para un creyente que está débil, cuando es para un creyente que está en desarrollo, en formación espiritual, cuando una persona necesita ser encaminada o fuera de Cristo o adentro de Cristo. Así que una persona encaminada fuera de Cristo es una persona que tiene todas las promesas que son, digamos, la parte negativa de las promesas del cielo a la tierra. Y la palabra en Cristo es la parte, digamos, positiva, donde tenemos la base para todo lo bueno, lo perfecto, lo santo, todo don perfecto que se ha manifestado sobre nuestras vidas como creyentes en Jesucristo. Y esta enseñanza tiene como título la deuda cancelada en la cruz. Y Colosenses 2:14 nos dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces fíjese qué pasó allí en esa crucifixión de Jesucristo. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? En el mundo espiritual sucedió una anulación de un acta de decretos. Es como si existieran unos documentos que están en nuestra contra. Es como que ese testimonio completamente está a favor completamente de un pecador, pero no está a favor de un creyente. ¿Por qué? Porque el acta del decreto está en contra de aquellos que todavía no han pasado por la cruz. Y pasar por la cruz es la aceptación de la obra de Jesús. Es la fe de todo lo que conlleva la persona de Jesús. Así que cuando pasamos por la cruz es porque aceptamos ese paquete completo de la crucifixión, sepultura, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Y cuando nosotros pasamos por la cruz, entonces tenemos ese después de Cristo, o por el contrario, ese antes de Cristo. Así que para los creyentes, dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que había, es decir, ya no estaban. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba escribiendo a los creyentes, le estaba explicando qué pasó en la crucifixión de Jesús. Y dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde?
en la cruz. Y si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que todo esto está hablando de la obra redentora, de la obra expiatoria, de todo lo que fue el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Así que fue anulada esa acusación que nosotros teníamos, ese testimonio completamente. ¿De qué? De que somos acusados como gente apartada de Dios, como gente pecadora que no agradaba y no buscaba al Señor, que no tenía nada que ver con Él. Y debido a eso, entonces cada pecado añadía una lista donde se acumulaban. Y debido a eso, entonces esa acta estaba allí y estaba seguramente creciendo. Así que la Biblia enseña que el pecado generó una deuda espiritual imposible de pagar. Fíjese algo. Pero en la cruz Cristo hizo algo glorioso, canceló completamente esa deuda. Ahora, hay una pregunta aquí y es, ¿estamos viviendo como deudores o como perdonados? Porque son deudores aquellos que están fuera de Cristo. Y nosotros como perdonados vivimos como gente que nos fue quitada esa culpa, que fue anulada completamente esa acusación, ese testimonio que estaba allí. Es decir, una deuda real, el acta de los decretos. Ahora, la ley nos señalaba nuestro pecado. Cuando nosotros vamos a Romanos, el capítulo 3, el versículo 20, fíjense lo que nos dice la Escritura. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la misma ley nos da conocimiento de qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué es aquello que está completamente en contravía de la voluntad de Dios? Así que el acta de los decretos estaba allí. La ley señalaba nuestro pecado. Todos éramos culpables. No había excepción de alguno. Todos absolutamente. Pastor, y la Virgen María también. Pastor, y Enoc, que fue llevado, fue traspuesto, también. Y todo el que ha pasado por la naturaleza humana, no hay ninguno. Todos hemos necesitado la gracia del Señor. Todos estamos allí contados, todos éramos culpables. Romanos capítulo 3, versículo 23, fíjese lo que nos dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Es decir, ahí no hay excepción que haya alguno que no haya pecado. El único que la Biblia registra sin pecado, un cordero sin mancha, sin contaminación, un hombre perfecto, es Jesucristo. Es el único. Por eso Él fue probado. Cuando vemos los evangelios, Él fue probado y no fue encontrado ninguna culpa. No fue acusado de algo que realmente tuviera un peso. No lo examinaron por todos lados. ¿Y qué pasaba? Que Él debía ser el cordero perfecto. Ese cordero que iba a tomar nuestro lugar. Ese cordero que se iba a poner en expiación por nuestros pecados. Y por eso aquí la Escritura nos está diciendo que todos pecaron. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecaron. No hay ninguna persona, por genética, ya viene esta naturaleza de pecado. Y ya cuando el hombre está manifestándose en su estilo de vida, entonces ya se va manifestando esa naturaleza. Y esa naturaleza deriva en los pecados, donde cada pecado pues tiene nombre. Y cada nombre que la Biblia le da, lo que es mentira, lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es secuestro, lo que es robo, entonces lo que es, todas estas cosas tienen ¿qué? Nombre. Es decir, derivados de una naturaleza de pecado, porque esa naturaleza la recibimos desde Adán. Y por eso es que la Biblia dice que todos ¿qué? Pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todos
éramos culpables. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, aleluya, nos dice la Escritura que todos somos pecadores. Y cuando nosotros vemos ahí abajo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Aquí, ese siendo justificados gratuitamente es la gente que ya pasó por la cruz, que ya puso la fe en Jesús, no antes. Y aquí cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 2, mira lo que dice la Escritura. Santiago capítulo 2, el versículo 10. Sencillamente la deuda era impagable. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, una persona podía guardar toda la ley, pero en el camino había un solo mandamiento que dejaba de lado. Ya eso lo hacía ¿qué? Culpable. Y eso lo hacía como una persona que acumulaba esta acta de decretos en la presencia del Señor. Esta era esta acta de decretos que estaba en el cielo. Por eso es que la Biblia habla de los libros que están en el cielo. En el cielo hay libros. Y están los libros, creo que de los pecadores, y están los libros de los perdonados. Y allí, cuando las personas reciben a Cristo como su Señor y su Salvador, son puestos en la lista de los perdonados, no en la lista de los pecadores. La lista de los pecadores sigue vigente. Y esa lista está allí, que está en contra. ¿Por qué? Porque ahí está esa acta de decretos, esa acta que coge y culpa, esa acta que genera que una persona sea juzgada. Y ese juicio, pues, es lo que lleva a la gente a la perdición eterna. Por eso la Escritura nos va a guiar siempre a encaminarnos hacia el Señor Todopoderoso, sabiendo que su presencia nos guía, sabiendo que su presencia nos encamina profundamente. ¿A qué? A dar gloria al Señor por esta rescate que Él causó en la cruz del Calvario. Así que yo te voy a invitar para que tú hagas conmigo esta oración de esta manera. Señor, gracias, porque esa acta de decretos ha sido anulada. Dile gracias que esa acta de decretos ha sido abolida. Dile gracias que mi nombre ha sido puesto en el libro de los perdonados, en el libro de los que tienen vida, de los que nacieron de nuevo. Dile gracias, amado Señor, por tu presencia en esta hora. Dile gracias por esa unción que me capacita, que me encamina con entendimiento profundamente para dar gloria, honor, poder, alabanza. Dile gracias, aquí estoy, delante de ti, reconociendo tu presencia. Así que el problema del hombre no es solo moral, es una deuda ¿qué? Espiritual. Aquí lo vemos en lo moral, pero realmente detrás de lo moral lo que hay es una deuda ¿qué? Espiritual. Ahora, una condición en contra nuestra que había. ¿Qué había en contra de nosotros? La ley nos acusaba. Y es más, no había solución humana. Vamos a Romanos capítulo 6, el versículo 23. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús, en esta hora. Gracias, Señor. Aquí estamos. Bendecimos tu nombre. Romanos capítulo 6, versículo 23. Miren lo que nos está diciendo la palabra. Porque la paga del pecado es muerte. ¿La paga de qué? Del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la dádiva después de pasar por la cruz, no antes.
Y aquí nosotros podemos ver que éramos ¿qué? Condenados. La misma ley nos condenaba y no había ninguna solución humana. Yo les invito para que vayamos a Efesios capítulo 2, el versículo 12. No es en vano que en el cielo había un libro y dice que no había nadie digno de abrir ese libro. Se encontró en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra quién era digno de abrir ese libro. Y solo había uno. Aleluya. El Cordero de Dios. El Cordero perfecto. El Cordero que sencillamente murió, resucitó y salió vencedor. Así que en aquel tiempo estabais. ¿En cuál tiempo? Cuando estábamos sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no había ninguna solución humana a esto. Solo Dios podía generar esa solución. Por eso dice la palabra que cuando éramos enemigos, Él vino. Y Él fue el que estableció el fundamento. ¿Para qué? Para que nos acercáramos al Señor. Para que volviéramos a ser reconciliados. Para que volviéramos otra vez a una vida de armonía, bajo su voluntad, bajo su reino, bajo su propósito. Porque Él mismo es el dador de la vida. Porque Él mismo es el alimentador o sustentador de la vida. Y fíjese que aquí nosotros vemos que no había ninguna ¿qué? Solución. Sin Cristo, sin pacto, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos en algún tiempo. Eso sí, con religiones bastantes. Pero con una palabra completamente desconocida de parte del Señor a nuestra vida. Y fíjese algo, no había solución. Entonces sin Cristo estábamos ¿qué? Condenados. Estábamos bajo condenación, sin Cristo. ¿Cómo estábamos entonces antes? Bajo la culpa de ese decreto, bajo esa acusación, bajo esa prueba que estaba allí. Y ni modo de nosotros justificarnos, porque allí, delante de la presencia del Señor, no va a haber justificación. La Biblia habla muy claro del tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Y en ninguno de los dos nos vamos a poder justificar. ¿Por qué? Porque los que estamos en el tribunal de Cristo ya hemos sido justificados en Cristo. Pero los que están en el trono blanco no fueron justificados por Cristo. Entonces, toda esta acta trabaja en contra de la humanidad que no quiso ser justificada, que no quiso ser reconciliada, que no quiso pasar por la cruz, es decir, creer toda la obra de Jesucristo y vivir acorde a un nuevo comienzo en Cristo. Y entonces, aquí sencillamente nosotros debemos tener esto bien claro en nuestro corazón. Pastor, y si yo me hubiera ido sin Cristo, te hubieras perdido. Pastor, y donde estuvieras en la espera de los que están completamente aumentándose. Cada persona que va muriendo sin Cristo es una persona más que se enlista para todos los que van a estar delante del gran trono blanco, donde allí está la gente condenada. Es decir, allí no va a haber gente salvada, allí no va a haber gente justificada. ¿Por qué? Porque los justificados, los perdonados, fueron aquellos que fueron reunidos en Cristo. Por eso la Biblia habla del propósito del Padre de reunir todas las personas en Cristo. Es decir, todas en Cristo. Y lo que va a suceder en ese gran trono blanco va a ser muy diferente a lo que va a suceder en ese tribunal de Cristo. Así que si nosotros ampliáramos un poquito ese tema, vamos a tener mucho entendimiento, pero por ahora lo más importante es
que nosotros podemos captar que antes estábamos entonces sin Cristo bajo condenación. Ahora, una obra completa. Cristo la anuló. Aleluya. Si nosotros vamos a Hebreos el capítulo 10, el versículo 17, fíjense que nos enseña la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dice esto? Dios. Y nunca más me acordaré. ¿Por qué? Porque toda esta culpabilidad, toda esta naturaleza de pecado, todas estas obras manifestadas a la naturaleza de pecado fueron clavadas en la cruz. Y allí el Señor, todos los que han sido perdonados en Cristo, el Padre nunca tiene memoria de que esa persona hubiese sido un pecador. Él tiene memoria de que ese es un nacido de nuevo, engendrado por el Espíritu, con una simiente santa. Aleluya. Gracias, Señor. Así que quitada de en medio, sencillamente, la naturaleza de pecado y todo lo que era ese ramaje de lo que producía esta naturaleza. Cuando nosotros vamos a Juan, el capítulo 1, el versículo 29, fíjense lo que dice la Escritura. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Fíjense que aquí está Juan el Bautista. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Poderoso. Gracias, Señor. Dice que quita. Es decir, que alejó completamente. Como si nunca hubiera existido el pecado. Dice que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero que quita. Así que todos los que estamos en Cristo, nuestro pecado ha sido ¿qué? Quitado. Hemos sido ¿qué? Perdonados. A nivel espiritual, ¿qué pasó? Cuando venimos a Cristo, esto fue lo que pasó. Por eso es que el Padre ya nos ve, ya no te ve como pecador. El Padre te ve como uno de sus hijos. El Padre te ve como una persona apartada. Apartada de los condenados, apartada de los pecadores, apartada de la condenación, apartada de la maldición, apartada de todo aquello que conlleva esta acusación del acta de decretos que está contra las personas. Entonces nosotros podemos pensar de esta manera: el acta de decretos hacia los hijos de Dios ha sido ¿qué? Anulada y quitada. No tiene ningún poder, pero tiene todo el poder para aquellos que están todavía fuera de Cristo, que no han edificado su vida en Cristo, que no han entendido el significado de la persona de Cristo. Así que nosotros hoy somos personas que somos llamados la eclesía, es decir, la asamblea de Dios, es decir, los que acudimos al llamado, a los que el Señor convoca. Eso es la eclesía. Por eso es tan importante que las personas se congreguen en la iglesia. Porque la iglesia, en cada culto, cada reunión que se hace con planes y propósitos de Dios, es completamente donde Dios convoca a su gente. Convoca a los que han sido ¿qué? Llamados de las tinieblas a la luz. A aquellos que ya no tienen esa acta de decretos en contra, sino aquellos que han entendido el amor de Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? Por amor. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos no tengan en contra esta acta de decretos. Pero únicamente es efectiva esta anulación del acta de decretos para el creyente verdadero. Es efectiva.
No es efectiva para el no creyente. Y esto es la verdad que está a nivel espiritual, detrás de lo que nosotros no vemos, pero que la palabra del Señor nos muestra a nivel espiritual. Ahora, en esta acta de decretos que está en contra, como Cristo la anuló, entonces tenemos completamente quitada esta acta, es decir, nuestro pecado ha sido quitado. Pero también tenemos perdón total del cielo para nuestras vidas. Si nosotros vamos al Salmo 103, versículo 12, fíjense qué nos dice la Escritura. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Dice la Escritura, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pregúntese de esta manera, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Y él dice, tiró lejos, hizo alejar nuestras ¿qué? Rebeliones. Y si nosotros miramos aquí en el versículo 2 del mismo Salmo, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas, absolutamente todas. Él es perdonador. Ahora, porque Él es perdonador, no significa que después de Cristo vamos a pecar completa y deliberadamente. Al contrario, vamos a entregarnos en santo temor al Señor, en una vida llena de consagración, en una vida llena de amor hacia Él, en una vida llena de respuesta a su llamado. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y porque nosotros respondemos a ese gran amor, entendiendo esto que se causó allí en la cruz. Aleluya. Entonces, aquí hay una aplicación. Cristo no redujo la deuda, la eliminó completamente. Aleluya. La eliminó completamente. Ahora, el precio pagado en la cruz. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Aleluya. Esta es una palabra muy poderosa. Es una palabra muy gloriosa para los creyentes. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Fíjate cómo lo que pasó en esa crucifixión, en su cuerpo, Él estaba llevando toda nuestra naturaleza pecaminosa. Él estaba condenando al pecado en el cuerpo de su Hijo, el Padre. Y después dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia en Cristo. Por eso Pablo dice que somos la justicia en Jesucristo. Somos la justicia de Dios. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y después dice, por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. ¿La herida de quién? Del cuerpo de Jesús. La laceración, el maltrato, los azotes, los clavos, la humillación, la corona, todo eso que conlleva la obra de Jesucristo. Por eso dice la palabra, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y aquí está ambas cosas, lo débil y lo necio para los hombres, pero para Dios lo más fuerte y lo más sabio. Es tremenda esta palabra. Cristo tomó
nuestro lugar. En Isaías capítulo 53, versículo 5. Gracias, Señor, por tu presencia. Isaías 53, 5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por esa unción que nos capacita para que nos rindamos, para que nos humillemos ante ti, por esta obra poderosa, por esta obra gloriosa en la cruz. Gracias, amado Señor, por este tiempo de oportunidad, de bendición, Señor de gloria, de reconocer tu gran amor y misericordia. Ahora, la cruz como victoria. Colosenses 2:15 nos dice la Escritura. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremenda palabra. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la cruz fue la victoria. La cruz fue la anulación. El que murió en la cruz. Aleluya. Nuestra libertad costó la vida de Cristo. Yo creo que tengo bastante para dar en esta enseñanza. La semana siguiente vamos a hacerla en 2 partes. Vamos a hacer la segunda parte. Pero es poderosa esta palabra cuando llega a nuestro espíritu, cuando la entendemos, cuando podemos ver a nivel espiritual lo que está al otro lado de lo que pasó en la obra de la cruz. Así que, Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor de gloria, por esa acta de decretos que fue anulada en la cruz. Gracias por esa victoria, amado Señor. Gracias que tú despojaste a los principados y a las potestades y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, trasladando esta victoria a nuestra vida como más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí estamos. Sigue desarrollando nuestra vida espiritual. Síguenos llevando a ese entendimiento, amado Señor, en este día. Gracias, gracias. Que tu palabra es clara. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque, Señor, tú has vencido. Y somos vencedores, porque tú eres el vencedor de vencedores. Y aquí estamos en tu presencia. Y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Padre, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Síguenos llenando con tu espíritu. Y síguenos llevando, Señor amado, a esa renovación mental, a ese entendimiento espiritual. Y sigue alimentando nuestra vida con ese pan de vida que eres tú mismo. Padre, gracias, mediante el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, familia Visión, Vida y Poder, muchas bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá.